¿Cuál será? El padre terminé que estaba ¿qué pasó? Pues continuamos con nuestro curso de Teología del Antiguo Testamento. Para quienes nos siguen de forma virtual, también cualquier cosa que se ofrezca, mandar mensaje a WhatsApp 618-52-632-6123 para resolver cualquier duda o problema que haya en la plataforma, con gusto para atenderlos. Estamos trabajando la teología de los profetas. El día de hoy vamos a ver otro tipo de profetas. Hemos estado analizando algunos aspectos del fenómeno profético con Balaam, sobre todo elementos del fenómeno profético con Balaam en el libro de los Números. Hemos visto también algunas características de los profetas que no escriben, cuyo ejemplo más claro son Elías y Eliseo. Y entre las características de estos profetas obviamente son los milagros, la lluvia o fenómenos naturales, la lucha contra la idolatría, contra los otros ídolos, competencias con otros profetas, lo cual nos indica que los profetas no dependen de un culto a Yahvé, sino hay profetas también de otros cultos. El fenómeno profético es más amplio que el que existe en Israel. Son profetas de Baal. También en otras religiones hay profetas. Entonces, no hay solo profetas en Israel, hay también profetas en otras religiones. Y la diferencia estriba, como vimos en la competencia, en que si hay un solo Dios verdadero que es Yahvé, se posiciona también la profecía bíblica como el profeta verdadero. Depende de la aceptación de Yahvé como único Dios, la aceptación del profeta como verdadero profeta. Por eso este aspecto es muy importante. Si se pierde de vista, nuevamente nos estaríamos alejando quizá de la profecía bíblica, porque valoraríamos más al profeta que a Dios. Entonces, ya no funciona dentro de la teología del Antiguo Testamento seguir a Elías, pero no seguir a Dios. La profecía bíblica se ve que se esfuerza, que si hay un único Dios verdadero, los profetas que sirven a ese Dios verdadero son los profetas verdaderos, pero no por sí mismos y en sí mismos y desde sí mismos, sino en cuanto profeta de Yahvé. Eso es muy importante y aparte es un punto de partida para que nosotros en Jesús, reconociendo su vinculación con Dios, podamos llegar a afirmaciones superiores a las que hacemos con respecto a los profetas del Antiguo Testamento. Y decir Jesús es profeta en cuanto hijo de Dios, poder llegar a ese tipo de afirmaciones. En los profetas únicamente serían profetas en cuanto llamados por Dios, protegidos por Dios o amigos de Dios,
como Elías que habla con Dios, Dios le responde, etcétera. Pero tenemos que llegar a un registro de unión entre Dios y el profeta que nos dé pie a pensar en otro registro de unión entre Dios y Jesús, como teología, pues, continuidad con la teología del Antiguo Testamento. Y también la lucha contra la injusticia, especialmente una oposición a los poderosos, aparece ya en Elías y Eliseo, una oposición a los poderosos. Decíamos, probablemente sea uno de los aspectos más importantes de la profecía bíblica. No solo milagros, no solo lucha contra la idolatría, no solo hacer llover, sino criticar las injusticias sociales. Y como se comentaba aquí por parte de la maestra Verónica, el introducir una categoría explicativa como la injusticia para aclarar también los milagros, los fenómenos naturales o incluso la idolatría en cuanto a profetas que engañan, en cuanto a una viuda que pierde a su hijo cuando no debería de perderlo, donde la categoría injusticia se puede aplicar a otros ámbitos, no solo los relacionados con una justicia social, sino con una justicia de salud, de familia, de lluvia para los campos, etcétera. Entonces puede ser interesante analizar también esa perspectiva, las injusticias que se presentan no solo a nivel político como un rey que quiere quedarse con el territorio de otro, sino también las injusticias que se puedan verificar en otros ámbitos. También eso se podría reflexionar en este tipo de profetas. Jesús de Nazaret, en cuanto a teología del Antiguo Testamento, representaría una opción por este tipo de profeta. Jesús no escribe, pero sí es reconocido como profeta, por lo tanto necesitamos ubicarlo sobre todo en este rubro. Sobre todo es el punto de partida para entender la profecía de Jesús. Vuelve con los milagros. No está tan relacionado con la lluvia, sino con el mar. Muchos episodios de los evangelios hablan de Jesús como quien calma el mar. No tanto es que haga llover o no, sino calmar el mar. No tenemos luchas, este fenómeno también desaparece en Jesús, no lucha con otros profetas, lucha con grupos de poder, que es más relacionada y quizá aquí haya una novedad en Jesús. La propia idolatría es la idolatría de Israel, la falsa imagen de Dios que dan los fariseos, los escribas o los doctores de la ley, ¿sí? Y que eso da lugar quizá a una injusticia social, sí, porque maltratan a los pobres, no tienen en cuenta las viudas, etcétera. Pero bastantes cosas de la teología de estos profetas son asumidas por Jesús. Jesús se ubicaría sobre todo en este modelo profético. El siguiente tipo de profeta que vamos a analizar es el profeta escritor, que es la mayoría de los que están en la Biblia, profetas escritores. La primera aclaración que hay que hacer es que a nivel bíblico no afirmamos que ellos hayan escrito sus libros. A nivel bíblico contamos con varias posibilidades o etapas en la formación de los profetas o los escritos proféticos, para hacer una diferencia entre profeta escritor y escritos proféticos. Se tiene que llegar desde el profeta escritor hasta el escrito profético, que no es lo mismo. A nivel de canon, de todas maneras hay que aceptar que la nomenclatura es la del profeta escritor. Cuando se lee en la Biblia se dice libro del profeta Isaías, libro del profeta Jeremías,
no escrito profético de, sino manda en el canon y la nomenclatura manda el ejercicio de escritor que tiene el profeta. Litúrgicamente hablando, manda también el hecho de que el profeta sea el escritor. Pero a nivel de estudios bíblicos es más compleja la situación. Tenemos que pasar desde el profeta escritor hasta el escrito profético. Y puede haber varias etapas en la formación de los escritos proféticos. Se reconoce que hay un núcleo que pertenece al profeta mismo, un núcleo que pertenece al profeta mismo. No hay un acuerdo en cuál es ese núcleo, siempre hay discusiones, porque no es fácil saberlo. Se intuye que lo más antiguo es un criterio, lo más antiguo puede ser lo del profeta, lo más antiguo. Pero volvemos a lo mismo, ¿cómo saber qué es lo más antiguo? Realmente, ¿cómo vas a poder percibir exactamente dentro de todo el libro profético qué es lo más antiguo? Entonces, una pista que utilizan la mayoría de estudiosos para encontrar lo más antiguo es cuando haya una referencia a un acontecimiento histórico que pueda servir de referencia. Por ejemplo, en el caso del profeta Isaías, en el capítulo 7 sale la mención de unos reyes. Dice en el capítulo 7 del profeta Isaías, en el capítulo 7 de Isaías, en los días de Ahaz. Bueno, pues ya como nos está diciendo que en los días de Ahaz o Acaz, pues hay que esforzarse por tratar de localizar algo de él, ¿verdad? Pero ya es interesante, es un punto de partida. Y ya pues se hace la investigación un poco y dicen pues estamos más o menos en los años 750 al 700, bueno, se hace uno una idea de esto, antes de Cristo. Entonces pues dicen lo que pudo pertenecer al profeta en su núcleo, pues es de este tiempo. Y dicen, con toda probabilidad, el capítulo 7 seguramente procede de la mano de Isaías. Hay una referencia clara a un rey, es un acontecimiento que se puede ubicar históricamente hablando, entonces, pues este texto probablemente sí dependa de Isaías, forma parte de la escritura del profeta. En el caso de Jeremías, hacia el final del libro, por ejemplo, de Jeremías, buscando otro ejemplo que ilustre, dice en el 32, la palabra que llegó a Jeremías de parte de Yahvé en Shenit Asirit Sidkiyahu Melech Yehudá, está de rey. ¿Qué rey está en 32?
Sedecías, ¿y qué año? Chenit Haasirit. Entonces ahora en Jeremías hay un rey que se dice Sedecías, en Jeremías, esto es en Isaías capítulo 7. Esto está un tal Sedecías, año 18, en Jeremías 32. Y nuevamente se puede decir que esta parte pertenece a la pluma de Jeremías. Y se trata de ubicar cuando pudo haber empezado Sedecías, entonces ahí se empieza a trabajar y ya nos ubicamos probablemente trabajando en la búsqueda de este rey Sedecías en torno a los años 580 antes de Cristo, 599, 580 antes de Cristo. Y ya decimos, no, pues Jeremías, su núcleo más histórico, sus palabras tienen que proceder más o menos de este tiempo, son ubicables. Y entonces el siguiente paso para trabajar es buscar todo lo que haya en Isaías cuando salga el rey Ahaz, todo lo que salga en Jeremías cuando salga el rey Sedecías, porque tenemos puntos de partida seguros de lo que ellos pudieron escribir, ¿verdad? Otro punto que se reconoce que pertenece al núcleo de los profetas, normalmente se dice, aquí la verdad que sí hay discusión, pero la mayoría también opina que es viable pensar que cuando un profeta habla de su vocación, creen que se remonta efectivamente a algo del profeta mismo, la vocación, pero no es fácil. Hay algunos que se resisten y dicen que la vocación las escribió otro, ¿verdad? Otro que los conoció, pero no es la postura más aceptada. Se cree que la vocación pertenece también al núcleo del propio profeta. ¿Quién más que el propio profeta podría contar cómo lo llamó Dios? Entonces se utiliza este argumento, que es algo tan personal, que el mismo profeta es el que lo escribe, pues. Luego, cada profeta cuenta su vocación con un estilo propio. Entonces, no tenemos un mismo estilo de vocación. Hay un estilo propio de cada profeta. Entonces hay que atender a ver cómo cuenta su vocación Isaías, cómo cuenta su vocación Jeremías, cómo cuenta su vocación Ezequiel. No hay ninguna igual. Y esto hace pensar que es más difícil, si no hay un modelo de vocación, más difícil que alguien lo escriba. O sea, más fácil es pensar que si hay varios modelos de vocación es porque el propio implicado lo hace. O sea, son los argumentos que se utilizan. El propio implicado cuenta su vocación. Así a grandes rasgos, por eso se dice, inciso A, que Isaías presenta una vocación, un relato de vocación relacionado con Dios en el templo. Para él ahí es donde él encuentra su llamado, Dios en el templo, sentado en el trono. Eso es lo que pensó Isaías con respecto a su vocación. Jeremías opina de su vocación que lo retrotrae su llamado hasta el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre, que es una característica de la vocación de Jeremías. Entonces casi Jeremías utiliza un modelo determinista que ya el Señor lo había
llamado desde el seno materno, por lo tanto utiliza un modelo determinista, no estaba llamado a otra cosa sino a eso. Ezequiel, por poner otro ejemplo, nos presenta su vocación relacionada con un estilo apocalíptico en el que él siente su llamado de parte de Dios con rasgos apocalípticos, inspirado en un carro de fuego y en comer un rollo con letras o escrito, un rollo escrito, un rollo con letras. Es como él visualiza su vocación, pero se cree que todo esto pertenece al núcleo del propio profeta, ¿verdad? No, a veces, aunque sí son famosos estos, no son famosos en los estudios bíblicos como tal. El que es más famoso dentro de los estudios bíblicos es Amós. La vocación de Amós es una vocación reconocida como sobria, sin tanta elaboración, y puede representar la forma de narrar primigenia, se dice, de la profecía. Eh, Cuando Amós dice que él no era profeta y que incluso ni es ni profeta, sino que es un cultivador de higos. Entonces esa es una vocación muy cortita, pero que genera mucho interés porque no está, tienen que más o menos ir identificando que la gente hay un estudio bíblico que busca que las cosas no estén como manipuladas, busca como las cosas más puras, ¿no? Así más, porque hay quien ya estudia la Biblia viendo en ella ya mucho arreglo. Entonces, le dice a Amós, a Masías, vete, vidente, lo cual le da un sentido arcaico, vidente todavía. Márchate a Judá, gánate la vida profetizando ahí, gánate la vida profetizando. Un resto de lo arcaico de Balaam. No sigas profetizando en Betel, porque es el santuario del rey, el templo del reino. Amós le respondió, estamos en 7:14, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que me dedicaba a cuidar el ganado y cultivar higueras. Pero el Señor me tomó y me ordenó que dejara el rebaño, diciéndome, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ve cómo es muy sencillo, el Señor me tomó y me ordenó que dejara el rebaño, diciéndome, vete y profetiza a mi pueblo Israel. Una vocación muy chiquita, muy sintética y que para muchos es muy querida porque representa lo que les digo, son buscadores de tesoros en la Biblia que no les gusta nada lo ya adornado, los ornamentos, lo más sencillo, lo más claro. Y aquí en Amós, pues él siempre está reconocido como, Señor me tomó, me ordenó que dejara el rebaño, vete y profetiza a mi pueblo Israel. Algo en síntesis muy interesante. Amós 7:14, ¿ah? De preferencia, siempre Amós, porque a veces alguien ya también dice Amos. Lectura del profeta Amos. Como ya empieza a salir mucho así, pero luego lo aprendemos así. Pero hacer la lucha que es Amos, ¿verdad? 7:14. Síntesis de una vocación. Y para lo que estamos diciendo, síntesis de un núcleo de escritura profética.
Siguiente elemento que se tiene en cuenta para considerar núcleo, la historia, la referencia a algún rey, las vocaciones. Se cree y se intenta decir que un núcleo, probablemente también que sea del propio profeta, un núcleo de lo que escribió son lo que se llama acciones simbólicas, cuando él cuenta acciones simbólicas. Sí, cuando en la Biblia de los profetas escritos o escritores salgan acciones simbólicas, se cree que también representan un núcleo de lo que el profeta pudo haber escrito. Acciones simbólicas son como la de, vamos a empezar con una que sea más conocida. El profeta Oseas se casa con una prostituta. Y entonces eso está considerado como parte de un núcleo histórico y de escritura del mismo profeta. El Señor dijo a Oseas, cásate con una prostituta. Fue Oseas y se casó con Gomer. Entonces tenemos allí una acción simbólica de que el profeta se casa con una prostituta y ella va a representar a Israel y el profeta a Dios. Dios que tiene un pueblo que se prostituye. Y también se reconoce como núcleo o escritura del propio profeta. Oseas capítulo 1, versículo 2 y 3, pues donde sale Gomer. Un texto muy importante de la profecía escrita y se remonta probablemente al propio Jeremías. Está en el capítulo 18. Ve a la casa del alfarero, le dijo Dios, ahí te comunicaré mi palabra. Este tipo de narraciones se nota que son pertenecientes al propio profeta. Bajé a la casa del alfarero, lo encontré trabajando en el torno. Si se estropeaba la vasija, se fue la luz. ¿Cómo? Jeremías 18. No, si hay internet. ¿Por qué se apagaría? ¿Quién sabe? Vamos a ver si prende. Si no, la tierra, tengo que quitarle la tierra. Hey. A ver si nos aguanta para no interrumpir la clase y limpiarlo. A ver si aguanta tantito.
Bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Si se estropeaba la vasija que estaba haciendo mientras moldeaba la arcilla con sus manos, volvía a hacer otra a su gusto. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, pueblo de Israel, igual que hace el alfarero? Oráculo del Señor, como está la arcilla en manos del alfarero, así están ustedes en mis manos, pueblo de Israel. 18:6. Dios aparece como alfarero. Y este tipo de narraciones es posiblemente de la mano del mismo profeta. En el capítulo 19 hay otro ejemplo semejante. El Señor me dijo: vete a comprar un jarro de barro, toma contigo a alguno de los ancianos del pueblo y de los sacerdotes, ve al valle de Ben Hinón, a la entrada de la puerta de la alfarería, y proclama allí las palabras que yo te diga. Dirás: escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor Dios Todopoderoso de Israel: haré venir sobre este pueblo una desgracia tal que al que lo oiga le zumbarán los oídos, porque me han abandonado, han profanado este lugar, ofreciendo incienso. Dice todo el discurso. 19:10: romperás el jarro ante los hombres que te hayan acompañado. Romper el jarro. Y les dirás: así dice el Señor Todopoderoso: yo romperé este pueblo y esta ciudad como se rompe una vasija de barro, que ya no puede rehacerse. Pues tenemos allí la amenaza. Probablemente también se pueda retrotraer hasta el propio profeta. Vasija de barro, romper la vasija. Y dice que así Dios va a romper este pueblo. En el capítulo 15 del profeta Ezequiel tenemos otro ejemplo que puede retrotraerse hasta el mismo profeta, con el ejemplo de la madera de la parra. Capítulo 15 de Ezequiel: ¿en qué aventaja la madera de la parra a la de cualquier otro árbol del bosque? Se utiliza esa madera para hacer algún trabajo o se fabrican con ella perchas para colgar cosas. Más bien se echa al fuego para que se consuma. El fuego consume esta madera. Si cuando el tronco de la parra estaba intacto no se podía hacer nada con él, cuánto menos se podrá hacer después que el fuego lo ha quemado y consumido. Entonces le está diciendo al profeta Ezequiel la inutilidad de la parra. Por eso así dice el Señor: igual que he echado al fuego para que se consuma el tronco de la parra, que es el árbol de fruto más preciado entre los árboles del bosque, así arrojaré a los habitantes de Jerusalén. Si yo, dice, es quemado la parra, que es el más preciado, pues con mayor razón también a ustedes, dice el profeta Ezequiel. Madera de la parra, fuego, así voy a arrojar también a los habitantes de Jerusalén. Ellos son una parra semejante a una parra. ¿Qué conclusiones se empiezan a sacar cuando se asume que entonces las acciones simbólicas se remontan al propio profeta? Entonces empezamos a reconocer en ellos rasgos
sobre todo poéticos. Un profeta cuenta las cosas ayudado de ciertas historias, ciertas metáforas. Entonces aquí es lo que algunos han pensado que probablemente también en el Nuevo Testamento, cuando Jesús diga parábolas, está haciendo un ejercicio profético. Contar parábolas es un ejercicio profético. Los profetas del Antiguo Testamento ya tenían ejemplos para hacer profecía. Que entre las primeras profecías estuvieran precisamente este tipo de acciones simbólicas. ¿Has visto al alfarero? Ah, pues yo también voy a hacer eso con Israel. Rompe un jarro. Según se reconoce, es posible que de las primeras profecías es, pues lo que quizá hoy alguien en sus clases de pedagogía haría. Se lleva sus jarritos, se lleva sus acuarelas. Si no llevas acuarelas, no va a poder sacar adelante la sesión. Sus palitos de paleta, sus sopas de letras, que es lo más común, ¿verdad? Pero estamos ante un ejercicio profético posiblemente original. La profecía original a nivel de escritura es posible que dependiera de contar acciones simbólicas, de contar cosas que tuvieran un símbolo. Sí, eso es muy interesante. Sigue habiendo mucha evangelización que se basa en este ejercicio profético. O sea, pero digo, lo recalco porque alguien puede perder de vista y tener un solo modelo profético. Una persona que se pone a hablar allí, y hablar y hablar y hablar. Puede ser algo profético, sí, pero posiblemente en su origen lo más profético fueran las acciones simbólicas. El ejemplo, el jarrito, o faltan más, el cinto que se echa a perder, el cuero cuando lo meten al agua y así. Es decir, hay que caer al menos en la cuenta de eso. Bueno, ¿qué podemos retrotraer hasta los mismos profetas? Este tipo de cosas, este tipo de acciones, ¿verdad? E incluso que tienen que ver con su propia persona. Cásate con una prostituta. No es tanto lo que el profeta pueda decir, no solamente lo que el profeta pueda decir, sino aquí estamos en un núcleo de lo que el profeta pueda mostrar. Mira, que va a venir Oseas, oyes, sí va a venir Oseas, sí, viene con Gomer, sí, ¿verdad? La prostituta, el pueblo de Israel se ha prostituido, a entender. Oye, ¿y ahora qué anduvo haciendo Jeremías? No, pues mira, allá anduvo quebrando jarros. Ah, qué caray. ¿Y qué pasó? Pues no, dice que Judá va a ser, el pueblo va a ser roto también, va a ser quebrado, ¿verdad? Ah, qué caray. Hacer profecía. Ahora, vea, ahora doy un paso más. Cuando esto se analiza a la luz de la antropología cultural o la sociología cultural, y sobre todo con culturas que conservan muchos símbolos, aquí lo que pasa es que ha evolucionado o hay que detectar en qué consiste la originalidad bíblica, porque aquí el problema está en que la profecía bíblica en las acciones simbólicas intenta conservar a toda cosa algo que yo ya les he dicho, que Dios es el que tiene el control sobre la profecía, ¿sí? Pero no cabe duda que estamos en un riesgo muy interesante de que si Jeremías no rompe el jarro, la profecía quede sin efecto. Pero estamos en el riesgo, o sea, estamos en un límite de generar profecía rompiendo el jarro.
Y haciendo en segundo lugar lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí la profecía bíblica tiene que decidir si le va a cargar el poder profético, así dice el Señor, ¿no? O al jarro quebrado. Pero estamos en ese límite. Sí, porque efectivamente basta, cuando ya se concentra más poder en los objetos, estamos a un paso de un límite de eso, de vivir otorgándole poder a los objetos. Y esto es muy importante analizarlo porque luego también nosotros en la teología católica ofrecemos muchos objetos. Y estamos enfrentando ese dinamismo del valor de un objeto o no valor del objeto, valor de la palabra de Dios frente al objeto o valor del objeto con la palabra de Dios. No está cerrado, todo esto se tiene que estar siempre repensando y volvemos a lo mismo. En la teología sacramental, ¿qué tiene más valor, el objeto o la palabra? Y por eso la teología sacramental siempre es muy cuidadosa de buscar el equilibrio entre la materia y la forma, entre el objeto y la palabra. Y tiene que tratar de ofrecer un equilibrio. En la teología católica que, ¿cómo? Tanto para que la persona como vea yo lo he tratado desde el cómo está símbolo y signo, porque es necesario, pero más Es muy difícil conservar el equilibrio. Se pregunta aquí en clase el dinamismo de equilibrar es muy difícil. Eso pretende la teología católica. La teología protestante ha decidido desequilibrarlo totalmente. Primero la palabra y siempre la palabra. Y no se va a poder poner en duda esa teología y nosotros tenemos el reto siempre de poder hacer el equilibrio correspondiente, ¿ah? Aún reconociendo la primacía de la palabra, porque sí la tenemos que mantener. Por ejemplo, aquí en la interpretación católica sí tenemos que defender que es más importante la palabra de Dios sobre el jarro quebrado. Ya es una decisión en cuanto a teología católica, sí. Pero necesitamos que se quebre el jarro. Pero así tenemos que estarlo diciendo constantemente. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Traigan el agua. Yo te bautizo en el no. Siempre tenemos que conservar la primacía de la palabra que ha salido de Dios y equilibrarla o unirla con. Entonces, pero es ese movimiento que nos indica el núcleo profético. ¡Ey, atentos, así dice el Señor! No se me queden con el jarro quebrado porque vamos a tener un problema. Paz. Más fuerte. Paz. Más grande. Listos, porque acá es donde estamos acentuando la primacía de la palabra. ¿No? Pero no es fácil. Ese es Y las religiones que avancen desequilibrando los dos elementos se harán religiones de oráculos. Por eso hay religiones de la palabra, o religiones de las cosas. También habrá religiones donde hay un abuso de las cosas, ¿verdad? De los objetos. Hay religiones cuya vida gira en torno a los objetos, en colgar un objeto, en quitar un objeto, en poner un objeto allí donde debe de ser en su lugar, no puede estar en otro lugar. Y es verdad, así se organizan, ¿no? Pero ya lo tenemos aquí en el núcleo profético más original, probablemente. Ahí sería cuestión de analizar si pasamos a la teología del Nuevo Testamento, pero eso, aunque sea tema del próximo curso, es en qué sentido cómo Jesús se aleja de las acciones simbólicas, que como está reconocido, y busca mejor hacer imaginar
lo que cuentan las parábolas, ¿verdad? No sale normalmente que él agarró una semilla de mostaza, ¿no? Y se la mostró. Se esfuerza más en quedar en el puro nivel de la palabra. ¿Con qué compararemos el reino de Dios, va? Se parece a una semilla de mostaza, pero no dice que la traiga. Entonces eso hay que analizar, ¿verdad? ¿Qué tanto Jesús es un profeta de cosas, verdad? O de la palabra. Por eso, para muchos, digo, se va consolidando que Jesús evita, se dice que Jesús evita a toda costa utilizar demasiados objetos. Y poco a poco dice que se nota que a lo mejor va concentrando su atención en el pan. O sea, porque se analiza realmente cuántas cosas tocó Jesús, ¿no? O a cuáles objetos les dio un poder especial. Y ahí vamos a tener casi la plena identificación de palabra y objeto. Casi en la teología católica va a ser en la Eucaristía, a la luz de la última cena. No hay posibilidad, se dice, de que esa palabra diga realmente lo que dice sin el pan. O sea, este es mi cuerpo, que es donde es más difícil en los otros sacramentos, porque en los otros sacramentos se alcanza a distinguir la diferencia entre la palabra y el objeto. Y aquí en la Eucaristía esto se complica muchísimo. Y digo, es cuestión de seguir la pista, no estaba, si no, no avanzamos mucho, pero así como el jarro se quebra, se rompe, acá es el pan que se parte, ¿sí? O sea, Jesús también Jesús no es nuevo, o sea, sí conserva rasgos de un núcleo profético, ¿sí? Yo dónde puedo ejercer una profecía de un gran calado y de núcleo original, pues es en ese momento. Lo partió y se lo dio diciendo, es donde uno empieza a adquirir a la luz de estos núcleos proféticos el verdadero significado de lo que está sucediendo allí, ¿no? O sea, Jesús a semejanza de estas acciones simbólicas proféticas, ¿sí? Va juntando casi, y es casi coordinadamente lo que se llama coordinación temporal y espacial, uniendo el mismo, eh, lo que va narrando el evangelista lo partió sucediendo, ¿no? Que concuerda exactamente, ya no hay ni pasado ni futuro, sino exactamente van coordinándose las acciones con el presente. Porque ya ven que uno puede hacer más lentas las cosas de lo que suceden realmente, ¿no? Estaba lloviendo, cada gota que caía golpeaba con su fuerza el piso que la recibía. Pues es obvio que yo estoy demasiado lento, ya se llenó de agua. Puedo ralentizar la acción o puedo acelerarla, ¿verdad? Fue tremendo el aguacero, pero ya dijiste muy rápido lo que estuvo lloviendo 40 días y 40 noches. Pues ya dijiste muy rápido el diluvio, hombre, más lento. Primer día. Segundo día, empezaron las goteras en el arca. Se puede ralentizar, o se puede exactamente coordinar en el mismo momento. Y ahí también, fíjense cómo funciona todo esto en la teología católica. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una disculpa, ahorita no tenemos agua, es que saben que no hemos pagado. Vamos ahorita llaman, déjame ver si conseguimos para poder no digo, alguien que se le ocurría, no, digo, te tiene que siempre estar valorando esto. Y digo que sí funciona, sí existe, ¿eh? Porque en los bautismos a destiempos hay que completar los ritos que no se hacen en un momento. O sea, ahí se puede trasladar el sacramento a más tiempo, o sea, sí, pero no es lo normal. Se trata de buscar en la medida de lo posible, sí. Que si se hace así con la mano también, ¿verdad? Yo te absuelvo, ¿no?
O sea, hasta eso. O sea, es lo que está aquí de fondo. Hay un núcleo profético entre la palabra y el gesto, entre la palabra y las cosas. Y que si a uno le vale eso, pues uno le hace así, ¿verdad? Yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, ¿verdad? Pero al mismo tiempo dice uno, bueno, y si, ¿por qué? Pues que no, le dolía la mano, no puede extenderla. Ah, pues es la primacía de la palabra, volvemos a lo mismo. Oiga, ¿no va a extender la mano? No, no tengo mano, ya me la mocharon. Ah, entonces si no tiene mano no me perdona. Sí, ven o sea, hay una cierta primacía, no obstante de la palabra. Ya imagínense eso, que van a recibir la absolución, pero el que las confiesa no tiene mano. Porque tuvo un accidente, yo qué sé, bueno, no se va a hacer depender. Es donde les digo, hay que siempre buscar equilibrios interesantes que están desde estas acciones simbólicas. No sé, creo que sí me han captado, porque eso es a la hora a la hora de la teología católica, sacramental, vamos a ir avanzando y vamos a tener que estar buscando siempre equilibrios. O hasta ahorita, por ejemplo, debemos de cuidar los objetos, porque el pan es un pan especial para el sacramento, hasta eso. Ya no es pan así el que sea, que nunca lo ha sido, pero me refiero a que ese jarro roto que dice, ve por el jarro, hay que ir por el jarro, o sea, sí, sí es importante también eso. Pero aún así, sigue teniendo, como digo aquí por eso son profetas de Israel o profetas bíblicos, algo hay, que no se nos vayan totalmente al objeto, ¿no? Que no se nos vayan, pero no es que no sea importante. Por eso el alfarero le dice a Jeremías, pon mucha atención, que este alfarero no le salió bien la vasija y la va a romper, ¿verdad? No puedo hacer yo con ustedes, ¿verdad? Ya le salió mal, está mal el pueblo. Y hay que encontrar algo. Luego ya les digo, hay tantas cosas de esto y hay gente que se la iba en eso, para bien o para mal, pero no están luego ahí que están con los monitos y que poniendo alfileres y quién sabe qué. La concentración total en el objeto, ¿no? Para que era así. O sea, hay una dinámica viva de todo esto en todas las culturas, en todos los grupos, ¿verdad? ¿Qué es la piñata? ¿Por qué la piñata? ¿Y por qué representan la piñata con gente, ¿verdad? Es una mera diversión, no es un símbolo realmente donde, bueno, o sea, la gente siempre busca algo, hacer algo en el objeto, que les digo que nosotros a veces no estamos tan perdidos cuando ya subrayamos demasiado la importancia de los objetos. Y ya una persona puede incluso ser esquizofrénica. Ay, no hallo esto, ¿dónde lo dejé? Yo no puedo salir así si no llevo eso. No, es que yo no puedo. Es que yo no puedo. Algo pasa que no, sí, ya, el objeto. Muy bien, ahí vamos. No creo que nos dé mucho tiempo, pero ahí vamos para completar bien la sesión. Se cree que habiendo salido del núcleo de escritores, se empieza a generar un dinamismo de discipulado y se reconoce que los profetas probablemente no fueron solamente personajes individuales, sino que poco a poco se empezaron a generar lo que se llama escuelas proféticas. La evidencia que contamos más grande para este tipo de perspectiva es el mismo Isaías. Isaías habla de cosas que pasan en años muy diferentes, habla de cosas que no le darían una vida para contarlas, necesitaría vivir 300 años, 400 años. Entonces Isaías no puede estar hablando de cosas de diferencia de 300, 400 años. Entonces, por lo tanto, Isaías tiene que usar, o Isaías necesita la ayuda de discípulos.
gente que conoció a Isaías, gente que supo cómo escribió y gente que continuó el trabajo de Isaías. Es decir, tuvieron como objetivo forjar un estilo, digamos, de Isaías y hacer un libro muy grande, ¿verdad? Un libro muy grande, 66 capítulos, ¿verdad? 66 capítulos. Y pues dicen, no, pues aquí mínimo, dicen, hay un trabajo de 3 etapas, ¿verdad? Y la mayoría de Biblias las traen. Ahí pueden ver ustedes las Biblias que venden en español, presentan esas 3 etapas, ¿verdad? Del 1 al 39 de Isaías, una primera etapa. Ahí normalmente van a decir las Biblias. Una segunda etapa del 40 al 55. Ahí está también más o menos marcado en las Biblias, ¿verdad? Del 40 al 55. Y una tercera etapa del 56 al 66. Si el profeta no podría pensar más allá de eso, ¿no? Una, Se acepta la propuesta, sí se ha aceptado en algunos grupos, pero no ha sido la postura dominante católica. Esa postura ha sobrevivido en los grupos que manejan profecía absoluta, que es profecía de omnisciencia, acentúan demasiado la profecía absoluta o profecía de omnisciencia. Preguntan aquí en clase para los que están en forma virtual que si no es posible que Isaías supiera lo que iba a esa profecía de omnisciencia, el profeta que sabe el futuro y que todo lo que escribió sucederá, pertenece a solo algunos grupos. Algunos grupos, pero no la interpretación católica oficial. La interpretación católica oficial limita a los profetas a su tiempo y cosas escritas fuera de la capacidad del profeta son de sus discípulos. Y también hay que decirlo, lo retomaré sin problema la próxima clase, son puntos importantes de teología católica. Fíjense que ahí, por eso les digo, la teología católica ha perseverado en esta línea. Hay grupos, si van a algunos grupos más bien de sectas o no van a encontrar este discurso, van a defender que Isaías escribió todo. Pero es una postura más bien de iglesias futuristas que se llaman. Son iglesias que viven de los anuncios proféticos. Y miran e interpretan la mayoría de profecías
están esperando que se cumplan. Esa es una interpretación, pero no es la dominante católica. Nosotros no estamos esperando profecías que se cumplan. La mayoría de interpretación católica presenta el cumplimiento de las profecías ya. Nosotros en teología católica no trabajamos esperando cumplimiento de profecías. Otra cosa es que haya católicos que así vivan, pero no es la interpretación católica oficial. Nosotros no nos reunimos para decir lo que va a suceder, no nos reunimos, no es nuestro asunto. Nuestro asunto es reunirnos para decir lo que ha sucedido y lo que tenemos que hacer. Eso es una diferencia muy grande de teología católica con otros grupos. Por lo tanto, ¿qué van a hacer grupos y sectas? Cuando lean al profeta Isaías, van a estar buscando gente o sucesos que les digan que se está cumpliendo lo que dice Isaías. Ese es su dinamismo, buscar cosas para justificar que Isaías ya lo había dicho, que iba a suceder. Pero incluso van a decir que está sucediendo ahorita. Es la lectura de los profetas futurista y de ahorita. O sea, ellos se atribuyen que lo que dijo Isaías está sucediendo ahorita. Y entonces nosotros nos hemos alejado de ese tipo de interpretación, ¿verdad? Nosotros limitamos las cosas de los profetas a su tiempo. Cosas escritas fuera de la capacidad del profeta son de sus discípulos. Y la teología católica habla más bien, se llama así, profecía ex eventu o ex evento. Se borró. Miren, por si alguien quiere profundizar. Miren, aquí está esto, que a veces se le pone poca atención, pero es muy importante en la teología católica. Y a muchos les va a costar, especialmente en otros grupos más bien sectarios o con otro tipo de teología. Profecía, vaticinio ex evento es contar las cosas que ya pasaron en futuro. Entonces hay mucha profecía en la Biblia escrita cuando ya las cosas sucedieron. No está hablando el profeta de lo que va a suceder, habla de lo que ya sucedió en futuro. Ya sucedió. Eh. Pero es batalloso, por eso aquí están todas las cuestiones. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Profecías o ilusión, está todo lleno. Mire, revista Adventista de España. Mire, así niegan la naturaleza, nos lo están diciendo a nosotros, niegan la naturaleza profética de estos dos libros, dándoles el título de Vaticinium ex eventu. ¿Ven? Pero ven cómo ellos iban a defender que las cosas están por pasar. Pero es que es una forma de trabajar de cada grupo. Por ejemplo, cuando uno va con adventistas, pues ahí está. Tiene uno que estar checando cómo son sus interpretaciones. Pero ahí están. ¿Sí me entienden cómo se manejan aquí las profecías? Y cómo es importante la interpretación, la teología católica, porque en este caso estamos con teología del Antiguo Testamento, pero católica. Si hiciéramos teología del Antiguo Testamento adventista, es otra manera de trabajar. Teología del Antiguo Testamento pentecostal es otra manera de trabajar. Teología católica de mormones, también, así, o adventistas también. Así. Entonces, a cada grupo tenemos que ir checando el tipo de teología, o teología evangélica, todos hay que revisar.
Yo estoy exponiendo algunas líneas que hemos seguido dentro de teología católica. En este caso sí, pues ahí es donde se nota. Este es uno de los temas en los que tenemos más diferencias. Pero ustedes van a notar que es muy poco el discurso, por eso que tenemos de profecías, muy poco, porque la teología católica ha avanzado por otro rumbo. Okay. Ya ha sucedido y ahí estamos enfocados en el hacer. En el hacer. Estamos enfocados en el hacer. No más que en el que hay que esperar, qué es lo que hay que hacer. Y no quiere decir que no tengamos esperanza ni nada, pues es el jubileo de la esperanza. Pero no manejamos la lectura de los profetas para buscar cumplimientos mañana o la próxima semana o el próximo año en el 2026, ¿no? Que alguien pudiera hacer alguna cuenta. Isaías escribió esto y se cumple en el 2026. No. En teología católica no. Pero digo, el tema es muy grande y pueden aquí, está lleno. Miren, en el Adventist Today, en Revista Bíblica, en North American Mission Board, revistas UVA, Estudio Inductivo de la Biblia, Spectrum Magazine, Google Bible Truths Publisher, Papa León XIV también, Dataciones Ex Evento, Iglesia de Dios, una asociación mundial, Wikivan, Brexit, Babilonia y la profecía, Chapel Library, Bible Study Tools, eventos de los últimos días, 1992, ya los pasamos. ¿Pueden ir observando más o menos? Sí. Ok. Entonces ahí seguimos avanzando, vimos algo del núcleo histórico de los libros proféticos, algo de lo que los discipulados, el discipulado de los discípulos de los profetas implican, que retomaremos próximo sábado en esta teología del Antiguo Testamento. Cualquier cosa a través del WhatsApp para que ven clases grabadas o virtuales, 52 618 132 61 23.